En este tercer video vamos a diseñar nuestra primera secuencia de comandos en la hoja de cálculo de Google. Clases utilizadas en la función copiar. Esa es nuestra primera secuencia de comandos. La clase Spreadsheet App, que es la clase principal, clase padre. Diríamos que es la hoja principal de donde dependen todas, donde obtenemos todas las clases que vamos a utilizar en la aplicación o en la secuencia. Luego tenemos la clase Spreadsheet, que es la hoja de cálculo completa, libro en Excel. Luego tenemos la clase Sheet, que es una hoja de la hoja de cálculo. Y por último tenemos la clase Range, que es un rango de la hoja para declarar variables de tipo rango. Entonces vamos a crear la hoja de cálculo en Google. Estamos trabajando en la nube, en el Drive, y tenemos la hoja de cálculo. Le asignamos un nombre a la hoja que vamos a llamar copiar rango. Aquí ya queda grabada la hoja, ya no tenemos que estar grabando. Y podemos iniciar la elaboración de nuestra secuencia, que vamos a llamar copiar. Entonces, en herramientas, editor de secuencia de comandos, y aquí es donde vamos a digitarla. Entonces necesitamos un nombre para la secuencia. Entonces llamémosla secuencia copiar. Secuencia copiar. Aquí hay que hacer la siguiente observación. Aquí, cuando estamos diseñando la secuencia, tenemos que estar grabando, todo momento. Hay que estar grabando. Aquí sí hay que grabar, en la hoja no. Entonces, proyecto sin título. Entonces necesitamos el proyecto sin título. La vamos a llamar secuencia copiar. Bueno, le vamos a dar también nombre a la función. Vamos a llamarla función copiar. Cambiamos el nombre que trae por defecto. Y la primera clase con la que vamos a iniciar prácticamente todas las secuencias, hay que declarar una variable, vamos a llamarla SS, una variable SS, que se refiere a la hoja principal activa. Esta es la primera clase. Entonces tenemos Spreadsheet App para... No olviden que JavaScript distingue las mayúsculas de las minúsculas. Entonces allí tenemos la clase, recuerden, estamos en la clase. Entonces con la notación de punto, recuerdan que les dije que era programación basada en objetos. El objeto ya está. Yo simplemente le voy a decir qué método voy a utilizar. Entonces le aplico la notación punto y escribo el método que me activa la hoja principal de trabajo. Entonces es getActiveSpreadsheet, ya la tenemos, y no olviden que termina con punto y coma porque estamos trabajando con JavaScript. Ya tenemos nuestra primera línea, la que va fija, y observen, no tengo que construir objetos. Aquí la parte es bien hermosa, porque ya están construidos todos los objetos. Yo simplemente los voy a utilizar. O sea que tengo a mi disposición toda la hoja de cálculo.
con esa instrucción. Ahora vamos con la segunda variable. Necesito una hoja, la primera hoja de trabajo. Entonces vamos a declarar una variable que la vamos a llamar hoja. Es una variable que declaramos. Entonces la declaramos a partir del objeto que tenemos ya declarado antes, que es SS. Y vamos a llamar el método correspondiente. Miren, vuelve la notación de punto. Entonces, ¿cuál es el método? GetSheet, que es una colección. ¿Qué me indica? Esta colección contiene todas las hojas de la hoja de cálculo. ¿Sí? Pero tengo que indicarle cuál hoja voy a utilizar. Entonces aquí GetSheet con S. ¿Sí? Me falta, arreglemos aquí. GetSheet S, me falta la S. S, paréntesis, paréntesis, ¿sí? Porque la instrucción termina con paréntesis, y entre corchetes le indicamos qué hoja vamos a utilizar, ¿sí? Porque es una colección, un arreglo, pues aquí se llama colección. Entonces la primera hoja tiene índice 0, la segunda hoja es índice 1 y así sucesivamente. Entonces punto y coma para terminar la instrucción. Entonces ya tenemos dos variables. Ahora necesito la variable rango porque voy a copiar un rango de una posición, lo voy a pasar a otra. Entonces declaro una variable que voy a llamar rango a copiar. Rango a copiar. Rango a copiar. Ese rango a copiar, nuevamente con el signo igual, entonces vuelve la notación de punto. Entonces igual, rango a copiar, no, rango a copiar aquí igual, rango a copiar igual, rango a copiar igual, aquí no, sí, aquí igual, hoja, bueno, hoja, este es un objeto, ¿sí? Que en realidad es la primera hoja. Entonces voy a decirle a ese objeto con la notación de punto, le digo, punto, le voy a asignar a usted un rango, el rango que voy a copiar. Eso quiere decir esa instrucción. Get range. No olviden que lleva mayúscula. Seleccionamos. Get range. Exacto. Y le indico el rango que va a copiar. Fila 1, columna 4. Allí empieza el rango que va a copiar. Pero le tengo que decir cuántas filas hacia abajo enseguida, que son, va a copiar 3. Entonces le digo cuántas filas quiero. 3. ¿Y cuántas columnas? 2. Listo, ese es el rango que va a copiar, punto y coma. Y vamos a grabar porque hay que estar grabando para que no se me pierda. Hay que estar grabando para que no se me pierda nada de lo que he copiado. Bueno, y vamos con la última instrucción. ¿Qué me falta? Decirle a dónde lo voy a copiar, nada más, ese rango. Entonces lo indico con la función rango a copiar, con la variable rango a copiar. Rango a copiar punto, y aquí le voy a indicar a dónde me copia, pero necesito un método, ¿sí? Un método que pertenece a ese objeto. ¿Y qué método? Get, el método, aquí es copy do. Y le indico con los parámetros que es en la hoja punto get range. Le voy a decir a dónde me lo va a llevar.
le va a decir a dónde me lo va a llevar, pero aquí con dos parámetros nada más. ¿Por qué? En el primero le digo a qué, le voy a indicar solamente la celda que queda en la parte superior izquierda, solamente la celda de la primera anotación, y ya la restante información se copia a la derecha y hacia abajo. Entonces le voy a decir que me la lleve a 1,6, a la fila 1, columna 6, y a partir de allí se copia toda la información, punto y coma. Entonces tenemos ahora sí, no olvidar, copiar, grabar, perdón. Ya quedó, ya tenemos grabada la secuencia de comandos que pertenece a nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo que hemos llamado copiar rango. Entonces, no me olviden la posición del rango a copiar, la ubicación. Va a ser en la fila 1, columna 4, copiar 3 filas y 2 columnas, porque ahora vamos a entrar información en ese sitio. Entonces regresamos a nuestra hoja de cálculo y vamos a crear antes un botón para ejecutar la macro. Entonces le damos a insertar, vamos a hacerlo con la herramienta dibujo y utilizamos una formas, utilizamos una forma, un botoncito para ejecutar la macro, le ponemos un nombre, puede ser ejecutar, le damos grabar para regresar, pero además le tenemos que asignar la macro, que en este caso, observen, asignar secuencia de comandos. Le damos el nombre, copiar. No olviden que no se le puede dar espacio al final porque eso puede traer problemas. Copiar y lo dejamos hasta la R, porque ahí me equivoqué y le di un espacio. ¿Observaron? Entonces mucho cuidado, nada de espacios porque eso me puede complicar la situación. Entonces vamos a aceptar y estamos listos para ejecutar la macro. No olviden que es en la posición 1. Entonces vamos a hacer anotaciones. Posición 1, columna 4. Pongamos aquí la letra A. Eso. Y cualquier cosa, acá un número, el 3. Cualquier anotación y otra anotación. Y lo hacemos lo mismo en la siguiente columna, porque son 3 filas y 2 columnas. Ya casi tenemos la información, cualquier información que se entre. Y estamos listos para ejecutar nuestra macro. ¿Sí? Vamos a probarla. Entonces hacemos clic, porque para eso es el botón. Ejecutamos la macro, haciendo clic, le damos la autorización, la macro, hay que darle autorización, continuar. Damos la autorización, permitir la utilización de la macro y observen que nos funcionó perfectamente. Se copió en el rango que nosotros queríamos. Recuerdan que dijimos que en la columna, columna 1, fila 6, fila 1, columna 6, a partir de allí, miren, a partir de allí, de la fila 1, columna 6, se copió la información y tenemos la primera macro del curso. Hasta el próximo video.